porque ya saben que las semanas del 27 hasta el 7 de junio van a ser únicamente de aplicación de exámenes y revisión de esos exámenes que vayan a estar aplicando y todo se hace de forma presencial, ¿no? Entonces nos queda esta semana y la siguiente disponibles para seguir planteando preguntas, para seguir planteando dudas sobre los temas que todavía puedan corregirse, que mayormente se reduce al aspecto de puntuación ahorita, ¿no? Ahorita con lo que nos haría falta terminar simplemente de forma teórica sería con el aspecto de puntuación y el resto, que serían cuestiones relacionadas con ¿cómo se llama? Con comprensión lectora, por ejemplo, o con relaciones semánticas, pues es mayormente práctico, ¿no? O sea, quiero decir que lo vamos a llevar completamente hacia lo práctico. Entonces, les tengo por aquí como, digo, igual de todos modos, les voy a compartir más tarde una pequeña planeación para estas 2 semanas de cómo vamos a estar llevando este resto de clases o el resto de estas clases específicamente pero se los comento de forma rápida. Lo que estaremos haciendo entonces es que vamos a hacer un examen general primero para el día jueves, ¿no? De la siguiente semana, que sería ya la última semana de clases. Entonces, el examen general lo hacemos el día jueves, lo empezamos a revisar ese mismo día jueves y terminamos de revisarlo el día viernes. Entonces, por eso quiero que lo hagamos específicamente el jueves, porque como obviamente va a ser un poco más largo a las 10 15 preguntas que normalmente hacíamos para los exámenes previos, entonces por eso ahí la cuestión, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, el jueves de la siguiente semana tenemos el examen general que les estoy comentando y el viernes terminamos o finalizamos con la revisión de ese examen de manera concreta. Sería solo de la materia. Por lo que en esencia nos deja con 5 días de clases de esta semana y 3 de la siguiente. Es decir, un total de 8 días de manera concreta. Entonces, esta semana vamos a terminar todo lo teórico. Hoy no vamos a tener sesión de comprensión. Vamos a terminar esta semana todo lo teórico. Entonces, hay dos posibilidades. Que lo terminemos el jueves a más tardar en cuanto a los signos de puntuación o miércoles, yo creo que lo podemos lograr para el día miércoles si nos apuramos y tenemos como este intercambio adecuado, ¿no? Sobre todo se trata de tener un intercambio adecuado de aquello que está generando preguntas o dudas. Entonces lo podemos terminar entre miércoles y jueves. Si lo terminamos miércoles, pues jueves y viernes podríamos hacer por ahí esta cuestión de práctica simplemente de relaciones semánticas. Y la siguiente semana, los 3 últimos días de clases, lunes, martes y miércoles, serían de práctica de comprensión, ¿no? Tanto de textos poéticos, algún texto poético, algún texto narrativo, algún texto, los distintos que ya sabemos que podemos llegar a encontrarnos en cuanto a las temáticas, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la que vamos a estar desarrollando la información en estos últimos días. Les reitero, nada más nos quedan estas 2 semanas de clases como tal, así que vamos a tratar de aprovecharlas al máximo. ¿Las 2 semanas qué? Las 2 semanas cuando se realizarán exámenes de práctica presencial para los de línea, nos realizarán lo mismo de tener exámenes. Em, Pensaría que sí. No sé si no es entonces para ustedes la dinámica o la actividad de los exámenes también. Ahí tendrías más bien que preguntarle directamente a tu director, directora. Me imagino que sería directamente con Carlos. Este, no sé exactamente cómo sea la planeación para ustedes que toman clases en línea. Yo pensé que los que tomaban clases en línea se integraban a las 2 últimas clases, a las 2 últimas semanas, perdón, de manera presencial también. Pero si no es así, la verdad es que no sé qué planeación específica haya para ustedes. Entonces, más bien diríjanse directamente con Carlos o con su respectivo director, y él les estará dando como la información más concreta al respecto, ¿vale? Porque yo sé que varios sí asisten, ¿no? O sea, varias personas que sí asisten, por ejemplo, a los intensivos,
si asisten, y es entonces como una especie de intensivos, o sea, lo que va a suceder durante las 2 semanas últimas serán como intensivos, más o menos. O sea, se van a volver a combinar, a conjugar con todos sus compañeros, no les tocará necesariamente con quienes toman clases, y se van a reordenar o rearmar los grupos para las 2 últimas semanas, y se van a estar haciendo, perdón, estas dinámicas que estamos comentando ahorita, ¿no? De aplicación de examen, revisión, aplicación de examen, revisión, de forma consecuente durante las 2 últimas semanas. Ajá, es justo eso, ¿no? Por eso pensaba que, o sea, a pesar de ser alumnos en línea, pues tenían que asistir de todos modos a estas 2 últimas semanas, ¿no? Eh, pero si tienen como alguna cuestión compleja con respecto a eso, yo creo que sí tendrían que ponerse en contacto directamente, les reitero, con su respectivo director, que tengo la certeza de que Carlos es el que se encarga de los grupos en línea, ¿no? O del grupo en línea específicamente. Entonces, con él se ponen en contacto y ya que les explique con más detalle qué sucedería con estas personas que a lo mejor no pueden asistir a estas 2 últimas semanas de clases de manera presencial, qué pueden hacer, ¿no? Pero lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal, perdón, sería que pudieran asistir a estas 2 últimas semanas. Incluso había un chico, me acuerdo, del Estado de México, que venía, o bueno, iba a Morelia, ¿no? Durante los intensivos y demás. Entonces, me imagino que es más o menos la misma dinámica. Bueno, entonces, pero así vamos a estar trabajando, les reitero, estas 2 últimas semanas. Entonces vayan preparándose ya para, les reitero, el examen final que vamos a hacer el día jueves de la siguiente semana. Van a hacer varias preguntas, y vayan preparándose también para tratar de resolver todo lo que haga falta en estos últimos días. Sobre todo esta semana específicamente, que les digo que cerramos con todo lo teórico y lo restante lo abordamos de forma más bien práctica en cuanto a relaciones semánticas y en cuanto a ejercicios y demás. ¿Vale? Entonces, podamos retomar esta información. Les voy a compartir usos de la coma, pues que es un tema extensito, pero quiero pensar que ya queda ahí mayormente todo resuelto, ¿no? Si ya no tenemos preguntas además o extra con respecto al uso de la coma, vamos a pasar a los usos específicamente de los puntos suspensivos, que como ya les estaba comentando la otra vez, pues son signos de puntuación los puntos suspensivos que a muchos se les llegan a complicar por distintas razones. Entonces los invito a que si tienen preguntas concretas, nuevamente las vayan planteando e igual pues vamos conformando aquí la información que se les va a estar subiendo más tardecito, ¿vale? Entonces, hablemos de los puntos suspensivos. Cuéntenme si tienen alguna duda en particular sobre estos signos. Si no, pues vamos directamente a ir planteando los usos. Aquí sí de los puntos suspensivos, seguramente lo han notado. Pueden ir puntos suspensivos después de punto de abreviatura. Sí pueden, Ortiz. Ahorita justo podemos poner algunos ejemplos con respecto a esto. Cuando tengo una oración y después pongo paréntesis con información, esa información se inicia con mayúscula o minúscula. Depende, ¿no? Vamos a el documento. Lo habitual es que se inicie con minúscula, ¿no? Lo habitual o lo más común es cuando introducimos información entre paréntesis, lo recurrente es que consideramos que esa información parentética forma parte de la misma oración, ¿no? Y entonces por esa razón se escribiría con minúscula. Pero recuerden que sí existen contextos o sí me puedo encontrar una situación en la que toda una oración pueda ser parentética, es decir, que inicie con mayúscula la información parentética porque la oración completa
se considera parentética. Entonces, eso lo vamos a abordar ya que estemos hablando de los paréntesis. Ahorita nada más voy a poner un par de ejemplos para que noten a qué me estoy refiriendo, porque las dos cosas pueden suceder. Puede suceder que inicies con mayúscula la información entre paréntesis o que inicies con minúscula. Todo depende de cómo se esté construyendo la oración, ¿vale? Entonces, ahorita nada más los pongo aquí les pongo, perdón, un par de ejemplos por aquí arribita, ¿no? Entonces, yo puedo decir o escribir, em, los alumnos de la generación 2003, 2009, sí son esos 6 años, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Este, se reunieron, entonces ahí tenemos un ejemplo. Si yo lo escribo de esta forma, que está bien, estoy considerando que este dato parentético forma parte de la misma oración, ¿no? Decir, hacía más de 20 años que no sabían los unos de los otros, me faltó cerrar ahí el paréntesis. Lo estoy considerando todo parte de la misma oración. Y es correcto, ¿no? Es adecuado, evidentemente, porque esa es la forma en la que lo quiero expresar de manera concreta. Pero si se dan cuenta, pues esa es una idea extensa que tiene la capacidad de funcionar como una oración independiente por sí misma, ¿no? Y si yo quiero también considerar toda una oración independiente por sí misma, pero que también sea información parentética, puedo escribir de esta otra forma. Los alumnos de la generación 2003-2009 se reunieron hace unos meses. Punto. Y que todo lo parentético sea una oración distinta y que por lo tanto inicie con mayúscula. Hacía más de 20 años que no sabían los unos de los otros. Y esto también es correcto, ¿no? Entonces, evidentemente lo que es común en estos contextos es el primer caso, ¿no? Lo común es que la mayoría de las personas escribimos la información parentética iniciando con minúscula porque solemos considerarla parte de la misma oración de manera concreta, ¿vale? Entonces, eso es lo habitual, como lo tenemos en el primer caso. El segundo caso no es tan común, no es tan habitual, pero el mismo diccionario de la RAE lo reconoce como correcto. Entonces, simplemente son cuestiones ahí estilísticas. Otra vez volvemos a esas situaciones en las que podemos tener aspectos meramente estilísticos que finalmente nos determinen pues, la forma en la que se quiera expresar la idea de manera concreta, ¿no? Pero ambas formas son correctas, les reitero, dependiendo de cómo lo queramos o lo querramos más bien expresar, ¿vale? No sé si a este tipo de contexto te referías al momento de hacer la pregunta, Gómez. Y en el segundo caso, por el punto final se puso en mayúscula en el paréntesis. Exacto, ¿no? Justo como tenemos el punto final en la primera oración, por esa razón es que está iniciando con mayúscula el segundo paréntesis. Es en ese caso en el que podríamos iniciar información parentética con mayúscula, porque tengo un punto antes y estoy considerando que toda mi información parentética es una oración completa, ¿no? Es una oración, eh, pues de alguna forma independiente, pero sigue siendo parentético, sigue siendo información complementaria. Justo por eso estaríamos iniciando con mayúscula aquí, porque tenemos el punto antes, ¿vale? Entonces, eso es, les reitero, es un caso, no es tan habitual, no se usa tanto, pero sí es correcto. Si lo llegan a encontrar,
deben saber que es una forma adecuada en cuanto a los usos de los paréntesis en este sentido. ¿Puede haber dentro de un paréntesis otro paréntesis en forma de corchete? Claro, pero bueno, no nos enfoquemos a los paréntesis. Esta nada más fue una pregunta rápida que estoy respondiendo porque estamos hablando o vamos a hablar ahorita de los puntos suspensivos. Pero la respuesta es sí, Hernández. Podemos tener información parentética dentro de información parentética. Ahí solo recuerden, no usando el mismo signo, ¿no? No usando doble paréntesis, sino alternando con los otros signos que sirven para eso mismo, ¿vale? Entonces, ahí nada más para esa pregunta. Les reitero, lo vamos a ver de todos modos. Si no es hoy, será mañana. Este, pero vamos a abordar los usos de los paréntesis, ¿no? Entonces, ya llegaremos a esa parte. Si sus preguntas son sobre paréntesis, guárdenlas un poquito, apúntenlas para que no se les olviden y ya que estemos en ese punto, los vamos a ir planteando ahorita, ¿vale? No, ese 2003-2009 no podría ir entre paréntesis, ¿no? Porque, ¿por qué razón no puedo escribir los años de la generación entre paréntesis? Porque es un dato necesario. Aquí decir los alumnos de la generación, o sea, estoy especificando exactamente de qué generación estoy hablando, ¿no? Entonces, como quiero ser específico con respecto a la generación de la que estoy hablando, no lo puedo escribir entre paréntesis, ¿no? Entonces, por esa razón, no podríamos escribirlo de esa forma. Tiene que ser fuera de paréntesis. Recuerden que podríamos construir la oración de forma diferente, ¿no? Obviamente, podríamos construir la oración de manera alterna, como para poder usar esa información de manera parentética. Pero en este contexto, o de esta forma en la que la he construido en un principio, no podría ser algo parentético, ¿no? Para este contexto específico, ¿vale? Entonces, les reitero, si la reconstruyéramos, podríamos buscar la forma de que quede como parentético, pero así como está escrita la oración, se necesita para especificar de qué generación estamos hablando, ¿vale? Ajá, es que justo esa es como una de las complicaciones para algunos en cuanto al uso de los paréntesis, Cortés, ¿no? Que de repente no alcanzan a visualizar en ciertos contextos qué información sí puede ser parentética y qué información mayormente es necesaria para que tengamos la suficiente claridad del contexto que se está proporcionando, ¿no? En el enunciado. Entonces, ya que estemos hablando de los paréntesis, podemos abordar ese aspecto, ¿no? Podemos abordar esa cuestión de, pues, practicar un poquito, determinar un poquito por ahí con algunos otros ejemplos, cómo saber qué datos sí pueden ser necesarios en el contexto del enunciado y qué otros datos más bien sí pueden ser parentéticos, ¿vale? Entonces voy a volver un poquito en lo que estaban escribiendo. Pero se ocupa un punto antes de paréntesis para poder iniciar con mayúscula o comenzar con nombre propio. Claro, exacto, Gómez, ¿no? Entonces, igual, aquí podríamos iniciar la información parentética con mayúscula si fuera obviamente un nombre propio o algo parecido, ¿vale? Entonces, bueno, retomamos la cuestión de los puntos suspensivos y por aquí se plantea la pregunta que ya se estaba comentando hace un momento, si después de puntos suspensivos escribimos... ta, 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 que si podemos escribir puntos suspensivos después de un punto de abreviatura. Yo creo que una de las complicaciones con respecto a los puntos suspensivos son sus posibles combinaciones. Entonces, si les parece, sobre los puntos suspensivos iniciaremos hablando de eso, de la combinación de los suspensivos con otros signos y podemos ver ahí varios casos o varios ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con ese aspecto. Más allá de reglas muy concretas, vamos a empezar a recordar con qué signos se pueden combinar los puntos suspensivos. Bien, entonces vamos a poner acá combinación de puntos suspensivos con otros signos. Entonces, ojo, ya hemos comentado en otros casos, en otros contextos, que la forma más básica de entender la combinación de los puntos suspensivos con otros signos de puntuación es recordando que estos puntos suspensivos prácticamente se pueden combinar con cualquier otro signo, ¿no? O sea, se pueden combinar eh, con dos puntos, se pueden combinar con coma, con punto y coma, con interrupciones, etcétera, ¿no? Aquí lo concreto es que
Sí, efectivamente, Miranda, ¿no? Sí puede haber puntos suspensivos dentro de paréntesis. Y es justo, por eso les decía que vamos a iniciar con esto de la combinación de puntos suspensivos con otros signos, porque lo que puedo notar por sus preguntas es justo eso, ¿no? Puedo poner suspensivos después de punto de abreviatura, puedo encontrar suspensivos dentro de paréntesis, puedo poner suspensivos junto con dos puntos. Pues sí, la respuesta es mayormente sí a todas esas preguntas que se están planteando. Obviamente hay que considerar cuál es el orden que se está planteando en los signos que se quieren proponer y pues vamos a ir viéndolo justo a través de algunos ejemplos. Entonces, empecemos con algunos casos de forma concreta, pero primero con esta generalidad que ya les decía, ¿no? Los puntos suspensivos se pueden combinar con cualquier otro signo de puntuación. ¿Por qué no estás escribiendo bien? Ah, no sé. Hay excepciones, ¿no? ¿Cuál es esa excepción que ya hemos mencionado en otros casos? Excepto cuando se da esta situación en la que se presenta un punto más, ¿no? O sea, un punto que señale seguido, un punto que señale aparte o un punto que señale final. Ahí ya no voy a poder combinar con ese otro tipo de signos, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí podemos, les reitero, combinar con el signo que se les pueda ocurrir. Si se les ocurre rayas, si se les ocurre signos de interrogación, si se les ocurre paréntesis, ocurrir, sí se pueden combinar, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, eso es en lo que quiero que piensen en este momento y que les quede bien claro para que tengamos como esta certeza, ¿no? De las combinaciones de los puntos suspensivos. Les reitero, lo que vamos a revisar ahorita es más bien en qué orden, ¿no? Porque creo que el orden es el que llega a ser a veces como un problema. Entonces, les vuelvo a poner aquí, excepto con otro punto que indique, vamos a poner, excepto con otro punto que no sea de abreviatura, ¿vale? Y eso implica entonces el punto y seguido, ¿no? O el punto y aparte o el punto final. Sí, con el etcétera tampoco, pero ahorita estamos hablando de forma concreta, Domínguez, o sea, porque el etcétera no es un signo de puntuación, ¿no? Estamos hablando ahorita de signos, ¿no? Específicamente, combinaciones suspensivos con otros signos. Ahorita abordamos, obviamente, que tampoco se puede combinar con el etcétera, ¿vale? Entonces, nada más vamos a enfocarnos a la combinación de suspensivos con signos, ¿sí? Punto y coma también, también, también. Entonces, vamos a poner aquí algunos ejemplos para que lo vayan notando. Por ejemplo, podríamos escribir, eh, el padre de Germán trajo material de construcción a la casa. Dos puntos. Cemento, ladrillos, revolvedoras, puntos suspensivos, vamos a poner ahí, ¿no? Y aquí bien podríamos colocar, por ejemplo, un punto y coma, ¿vale? Para indicar que voy a separar a otro segmento que guarda relación estrecha en cuanto al tema, evidentemente, pero que se puede entender como una oración distinta, como una oración diferente, ¿no? Em, Estará trabajando en la remodelación de la cocina. ¿Vale? Entonces, ahí para quien preguntaba si se puede combinar con punto y coma, efectivamente lo puede hacer y lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Entonces, tengo puntos suspensivos que me están indicando que el listado no se ha concluido, que hay otros materiales de construcción y la segunda parte, que está separada por punto y coma,
Recuerden que hemos dicho que punto y coma lo que separa son dos segmentos que se pueden entender por separado, pero que guardan algún tipo de relación temática. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Se puede entender por separado, decir, estará trabajando en la remodelación de la cocina, ¿no? Pero evidentemente se relaciona con lo que se dice con anterioridad. Bien, si no guarda relación, empezamos con mayúscula. Es que es, otra vez, ¿no? Em, entra lo estilístico. Para alguien con una coma podría ser suficiente, ¿no? Y estaría bien. Y para otra persona podría ser lo que comentas, que simplemente puedo considerar que no tienen la más mínima relación o que se pueden entender perfectamente por separado. Al final recuerden que incluso las oraciones que se separan por punto guardan algún tipo de relación temática, por lo menos, ¿no? Pero tampoco es como que las oraciones que pueda separar por puntos sean perfectamente ajenas la una a la otra. O sea, de que tienen algún tipo de relación entre sí, lo van a tener. Y entonces esta misma oración se podría escribir sin mucho problema, variando ese punto y coma por un punto o por una coma, ¿no? Entonces las tres formas pueden ser adecuadas. Lo voy a poner acá. Claro, si ponemos un punto, evidentemente sería estará con mayúscula, ¿no? Efectivamente. Recuerden que ahí lo importante en muchos casos se trata más bien en pensar en la combinación de si ya usé punto y coma antes, entonces lo siguiente tendría que iniciar con minúscula, evidentemente, ¿no? Si ya tengo nada más los puntos suspensivos en ese contexto, puedo entender que lo siguiente iniciaría con mayúscula, ¿no? Y entonces ahí sería otra cuestión. Si ya usé coma antes, sabré que lo que viene después tendrá que ser en minúscula. Entonces, efectivamente, Hernández, eso es algo a lo que deben estar atentos, nada más determinar bueno, me están ofreciendo simplemente puntos suspensivos. Puedo entender que lo siguiente es independiente, se entiende por separado, así que bien podría iniciar con mayúscula, ¿no? Entonces les voy a poner esos otros casos. El padre de Germán trajo material de construcción a la casa. Cemento, otra vez, ¿no? Ladrillos, revolvedoras, puntos suspensivos. Puedo considerar que ahí termina la primera oración, ¿no? Entonces ya no agregamos otro punto porque es lo que pusimos ahí arriba, excepto con otro punto que no sea de abreviatura, ¿no? Entonces, como ya no tengo, como ya no lo puedo combinar con punto y seguido ni con punto y aparte, solo dejo los puntos suspensivos, ¿no? Y entonces iniciaría directamente con mayúscula. Estará trabajando en la remodelación de la cocina. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces, les reitero, ¿no? Yo sé que estos casos pueden ser un poquito complejos para algunos porque les cuesta trabajo visualizar o entender de alguna forma que, pues que finalmente existen distintas maneras en las que se puede expresar un solo enunciado y que ahí lo importante es la combinación entre mayúsculas, minúsculas, con los signos que se estén presentando, ¿no? Y entonces es mayormente lo que tendríamos que estar observando acá, ¿vale? Les voy a poner ahora un ejemplo distinto, donde veamos, por ejemplo, en el contexto dentro de paréntesis, que era algo que estaban preguntando ahorita. Pongamos por acá. Tenía una afición por las colecciones. No, tenía una afición por la filatelia, vamos a poner. Y entre paréntesis vamos a poner, lo coleccionaba todo. Dos puntos. Estampillas, llaveros, cartas, ¿qué otra cosa se puede? Monedas, puntos suspensivos, cerramos paréntesis y cerramos la oración, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo u otro contexto. Pueden observar entonces, sin problemas, puedo colocar puntos suspensivos dentro de paréntesis, ¿no? En este caso estoy poniendo ejemplos donde tenemos listados, ¿no? Pero no es obligatorio que sea forzosamente en un contexto de listados. Podríamos tener otros contextos donde quiero generar simplemente pausa, donde quiero generar simplemente duda dentro de la información parentética
y encontrarlos en medio, ¿no? En medio de todo lo parentético también podrían aparecer los puntos suspensivos. Aquí lo puse en contexto de listado. Pero sí, entonces este ejemplo responde a la pregunta de si podemos escribir suspensivos dentro de paréntesis. Sí, y ahí hay un caso, ¿no? Tengo un listado dentro de paréntesis que no se concluyó. Entonces cerraríamos los paréntesis y de todos modos recuerden que tenemos que cerrar la oración, ¿no? Necesitamos el punto final de ese enunciado. Veamos el caso con dos puntos. Ahí el caso con dos puntos a veces se les complica porque por el orden, ¿no? Aquí el orden sí tiene que ser muy específico en combinación con los dos puntos, porque recuerden que los dos puntos nos estaría separando dos segmentos, ¿no? Entonces, si lo que estoy dejando en suspenso o lo que estoy dejando incompleto en cuanto a información es el primer componente del enunciado, pues los puntos suspensivos tienen que ir antes de los dos puntos, ¿no? Entonces vamos a ejemplificar algo ahí. Em, Hemos estado considerando si dejar de pertenecer a nuestro grupo de amigos. Creo que este ejemplo ya se los había puesto antes, ¿no? Y lo podríamos poner de esta forma. La respuesta es no. Y ahí tendríamos este otro ejemplo. Igual entonces podemos observar que los puntos suspensivos se pueden combinar también con los dos puntos. Pero vean, ¿no? Donde se quiere generar la pausa, donde se quiere generar el suspenso o la duda, es después de la idea o de expresar que estamos considerando si dejarte pertenecer, perdón, a nuestro grupo de amigos, ¿no? Entonces, por eso los puntos suspensivos tienen que ir antes de los dos puntos en este contexto. Y en general ese tendría que ser el orden si hablamos de la combinación de los dos puntos con los suspensivos. Primero serían los suspensivos y después serían los dos puntos. En orden general ese sería forzosamente la manera en la que deberían aparecer, ¿no? O justo el ordenamiento de estos elementos, ¿vale? ¿Qué otros casos? Ah, con el punto de abreviatura estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Em, Podríamos poner. Obviamente son contextos no tan comunes, ¿no? O sea, algunos ejemplos que estamos escribiendo aquí son contextos no tan comunes que por eso de pronto cuesta trabajo pensar en tantas oraciones, ¿no? Evidentemente, como que expresen estos casos, pues no hay muchos ejemplos, o sea, no podemos, o sea, como que normalmente se agotan los contextos o se agotan los ejemplos porque tampoco es algo tan habitual en realidad. Simplemente hay que recordar, como les estoy expresando aquí en un principio, que se pueden combinar los puntos suspensivos con cualquier signo, excepto un punto que no sea de abreviatura, ¿no? O sea, con un punto final no se puede, con un punto y aparte no se puede, con un punto y seguido tampoco se puede. ¿Qué ponen por acá? Si lo que va después de los puntos es una cita textual, sí podrían ir los puntos suspensivos al inicio de la cita. Sí, efectivamente, ¿no? En ese contexto, en contexto de cita textual, sí tendríamos, en teoría, o sea, en realidad es en teoría, porque si lo piensas, hay un intermediario entre los dos puntos y entre los puntos suspensivos, ¿no? ¿Cuál es el intermediario forzosamente para que primero tenga que aparecer los dos puntos y después los suspensivos? Pues las comillas de apertura, ¿no? Entonces, o sea, si somos muy, muy concretos y si somos muy técnicos, pues la realidad es que al final no se puede, ¿no? Al final no se puede tener exactamente dos puntos y después suspensivos si es que no tengo antes, en este caso, las comillas, ¿no? Hmm. Ah, sí, sí he visto ese ejemplo. Gracias, Chavarrita. Lo vamos a retomar. ¿Viste a ese señor? Voy a escribir señor con S minúscula porque de repente la misma RAE se contradice. Y vamos a poner sí, el señor González. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que uno de sus compañeros comparte, que justo es uno de los ejemplos que pone el diccionario de la RAE específicamente, para que podamos observar ahí la combinación de los suspensivos con punto de abreviatura, ¿no? Este ejemplo
eh, o sea, les reitero, ¿no? La misma RAE propone este ejemplo. Casi no me gusta retomarlo porque les genera confusión a muchos, ¿no? Porque de repente no les queda muy claro si, o sea, a muchos les parece que el enunciado sí se terminó. Les puede parecer como de, ¿viste a ese señor? Les parece una oración completa, una pregunta completa, y que por lo tanto de repente se puede interpretar por varios de ustedes que los puntos suspensivos tendrían que ir fuera, ¿no? Pero bueno. Consideremos el contexto en el que finalmente no se finalizó o no se terminó la pregunta, es finalmente lo que nos quiere expresar ahí, recuerden los puntos suspensivos dentro de interrogaciones. Entonces, en este caso, por eso lo estamos escribiendo así, ¿no? Tenemos el punto de abreviatura de señor y luego los puntos suspensivos que nos están indicando que no se finalizó en realidad esa pregunta, aunque para alguien lo pueda parecer. Bueno, es finalmente un caso, un ejemplo que la propia RAE señala. Por eso les digo, ¿no? Yo sé que a algunos este ejemplo les parece como complejo en el sentido de que, pues no sé si sí o no sé si no se terminó realmente eh, la pregunta, ¿no? Esa es como la parte complicadita por ahí. La compu lo marca mal. ¿Qué nos propone? Ah, sí. Aquí nos propone o que solo usemos los puntos suspensivos o que solo usemos el punto de la abreviatura, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos este caso. Después de los dos puntos va minúscula o al menos que sea nombre propio. Sí, es algo que ya habíamos comentado dentro de las preguntas generales que se habían planteado cuando empezamos a hablar de los signos de puntuación. Dijimos que mayormente después de dos puntos va minúscula, ¿no? Claro, a menos que sea un nombre propio. También mencionamos que hay dos contextos concretos donde sí podemos escribir mayúscula. Dijimos que con citas textuales o en contextos de documentos, de cartas y tal, ¿vale? ¿Qué otro caso? ¿Hay algún caso particular que quieran abordar de combinación de los puntos suspensivos con otro signo? Vamos a poner esto de la cita textual para que lo observen acá también. Interrogación, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El de viste a ese señor, pero lo podemos poner, primero interrogación y después los puntos, ok, al revés, vale. Em, Pensaste que su amor era... Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Pensaste que su amor era honesto. Tenemos los puntos suspensivos fuera de la pregunta porque podemos entender que en este contexto se finalizó el cuestionamiento y entonces lo que viene después evidentemente es como una forma de respuesta a la propia pregunta. En automático tendríamos que iniciar con mayúscula, ¿no? Dicen que los hombres no son de fiar, ¿no? Entonces, ojo, no, ese es un ejemplo, ¿eh? Entonces, ahí tendríamos como el caso, ¿no? O este otro caso de manera concreta. Voy a borrar lo que escribí aquí como ejemplos entre paréntesis para que no nos esté obstruyendo y podamos movernos más en en este segmento. Pero bueno, ya al menos teníamos abordado esto, ¿no? Puntos suspensivos después de dos puntos es incorrecto. Em, Pongamos atención, chicos, ¿vale? Porque acabamos hace no muchos minutos de mencionar eso, Velázquez, ¿vale? Estábamos diciendo que en esencia sí, ¿no? Es más, hasta lo podríamos poner, ¿dónde está el ejemplo acá? Lo podríamos poner aquí abajo como un ejemplo incorrecto para que lo puedan visualizar y se queden más satisfechos si esta es la situación de lo que estaría mal, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Las candidatas se quedaron pensando en la mejor respuesta.
Si yo lo pongo en ese orden, donde primero dos puntos y después puntos suspensivos, con espacio o sin espacio, como lo quieran, estaría mal, ¿no? O sea, yo le podría aquí agregar un espacio y sigue siendo incorrecto, sigue estando mal, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Creo que cuando se los ponen en su examen, se los ponen junto, ¿no? Les ponen dos puntos primero y luego pegadito los puntos suspensivos, ¿vale? Entonces lo voy a como, estoy tratando de replicar lo que de repente se han encontrado en sus exámenes como ejemplos incorrectos. Ninguna supo qué decir, ¿no? Entonces, ojo, sin ningún problema puedo introducir a ese segmento de ninguna supo qué decir con dos puntos como algo explicativo, ¿no? Puede entenderse como algo explicativo, entonces sin problemas podemos usar los dos puntos. Lo que está mal, les reitero, es generar la pausa o la duda en esa parte, ¿no? Tendría que ser forzosamente antes. ¿Bien? Y sí, exacto, pero es lo que les estaba diciendo, que por eso les digo, ¿no? Que pongamos atención porque es algo que ya mencioné hace unos minutos y siguen preguntando o retomando como los mismos aspectos, ¿no? Entonces, ojo, chicos, tienen que estar atentos. Entonces, aquí mismo lo vamos a poner ahora, pero obviamente como un ejemplo correcto. ¿A qué me refiero con esto de que tienen que estar atentos? Siguen sacando a colación la situación de en citas textuales, en comillas. Pues sí, era lo que decíamos, ¿no? O sea, sí, em, respuesta. A ver, ¿qué nos propone acá? Ah, miren, si se dan cuenta, según la computadora, si tuviéramos el espacio entre los dos puntos y los puntos suspensivos ya estaría bien, ¿no? Según la computadora. Sobre todo es por la cuestión de los espacios en este sentido, ¿no? Pero les reitero, está evidentemente mal, ¿va? Em, Volviendo a lo que les estaba comentando, ¿no? En combinación con comillas. Pues sí, si es una cita textual y estamos omitiendo el inicio de la cita textual, sí pueden aparecer las comillas al principio, pero era lo que les decía. Al final, los puntos suspensivos no están exactamente al lado de los dos puntos, ¿no? Tenemos como intermediaria las comillas. Entonces, en resumen, por eso la respuesta de puntos suspensivos después de dos puntos se puede. No, para que se pueda, necesito un intermediario y ese intermediario son las comillas, que sea en un contexto de cita textual forzosamente, ¿vale? Entonces, vamos a poner un caso. Em, la candidata cerró su discurso invitando a la población a votar. Dos puntos, ¿no? Y entonces ahí tengo los dos puntos, pero primero tienen que aparecer las comillas para que pueda tener al principio los puntos suspensivos, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Y entonces les reitero, o sea, está bien, pero finalmente existe un intermediario para que pueda estar bien. Y ese intermediario son las comillas de la cita textual, ¿vale? Entonces la candidata cerró su discurso invitando a la población a votar. em, y vamos a poner, el voto es libre y secreto, ¿no? Algo así. Entonces cerramos las comillas de la cita textual y después el punto. Esta forma también está bien, ¿no? Pero les reitero, si lo vemos exactamente sin las comillas, pues ya está mal, ¿no? Necesitamos esas comillas para poder tener cerca, si lo quieren ver así, primero a los dos puntos y después a los puntos suspensivos. Bien, podemos aplicar las mismas reglas de los dos puntos con las de punto y coma en respecto en iniciar con mayúscula y minúscula. No, porque, ojo, Hernández, en ningún contexto puedes escribir mayúscula después de punto y coma, a menos que sea un nombre propio, recuerda. En cambio, si hay un par de contextos donde puedes escribir mayúscula después de dos puntos, ¿bien? Entonces, ojo ahí, como que me parece que te estás confundiendo un poco porque con punto y coma no podemos combinar mayúsculas. No puedo escribir mayúscula después de punto y coma, a menos que sea algún nombre propio, te reitero, ¿vale? Ay,
Incluso poner puntos al inicio y final también, ¿no? Claro, también podríamos tener sin problemas en una cita textual específicamente, puntos suspensivos al inicio y al final, no hay ningún problema, ¿vale? De hecho, nosotros podríamos colocar dentro de citas textuales los puntos suspensivos tantas veces como sea necesario y simplemente estamos indicando que se está omitiendo información en todos esos segmentos, ¿no? Entonces, ahí la cuestión con respecto a ello. ¿Puede poner un ejemplo de 3 puntos y después una interrogación? Sí, a ver qué se me ocurre. Lo voy a hacer con un listado porque al final es como lo más simple, ¿no? O lo más sencillo en cuestiones de listado. Ah, bueno, ya se me ocurrió otro ejemplo, que no es con listado. El padre de María murió ayer en la noche. Puntos suspensivos que nos estarían indicando como ese dramatismo, ese suspenso, ¿no? Y después la pregunta, ¿vale? ¿No sabías? Entonces ahí tendríamos este caso, ¿vale? Bien, que observen, ¿eh? Estamos escribiendo el no sabías con mayúscula. ¿Por qué lo puedo escribir con mayúscula? Porque claramente ese no sabías tiene la capacidad de ser una totalidad de enunciado, tiene la capacidad de entenderse por sí mismo. Pero esta misma oración la puedo reconstituir, ¿no? ¿De qué formas podríamos reconstituir, perdón, esta última oración? Pues si yo quiero que la pregunta quede formando parte de la misma oración, ¿qué puedo hacer ahí? Que tiene que ver con lo que tú estás comentando, Chavarrita. O sea, les repito la pregunta, ¿no? Por si de pronto no se entendió. ¿Qué puedo hacer para que la pregunta, el no sabías, se entienda como parte del mismo enunciado? Efectivamente, Rodríguez, ¿no? Le ponemos coma, ¿no? Eso también puede ser correcto y la podemos reescribir. El padre de María murió ayer en la noche. Puntos suspensivos. Si pongo coma, indico que la pregunta es todo entonces parte de la misma oración, porque en el ejemplo de arriba, donde dice no sabías con mayúscula, estoy indicando que hay dos oraciones, ¿no? Una, la idea de que se murió el padre, y la otra oración sería como tal la pregunta, ¿no? Pero si yo pongo entonces coma antes de la pregunta, indico que todo junto es un mismo enunciado. Entonces, no sabías, podría ser así. Podría ser incluso con un punto y coma, si les gusta, si se les antoja en el contexto de punto y coma, también es válido, ¿no? Y era lo que estábamos diciendo. Al final, si se dan cuenta que estamos retomando aquí, lo estamos relacionando directamente también con la cuestión de las interrogaciones y las exclamaciones, ¿no? Que es algo que ya hemos comentado en otros casos. Cuando tengo preguntas o cuando tengo exclamaciones, me tengo que fijar cómo está la constitución del enunciado antes, ¿no? Si tengo una coma antes de la pregunta o de la exclamación, minúscula, ¿no? O punto y coma, igual, minúscula la pregunta. Si tengo punto antes, que en este caso no es punto, pero son puntos suspensivos que nos indican, en este contexto podemos entender el final de la oración, que nada más están agregando el suspenso. Recuerden que los puntos suspensivos al final de la oración también pueden funcionar como un punto, ¿no? Como un punto y seguido, un punto final. Entonces, mayúscula la pregunta. Bien. Bueno, hemos puesto ya un montón de ejemplos. Espero que estemos como ahí resolviendo como estas cuestiones. Pero el punto entonces es que quiero que quede claro como esta situación en la que puedan notar ustedes cómo se pueden combinar, como ya lo explicamos, con cualquier signo, menos un punto después. ¿Tenemos alguna otra pregunta en cuanto a la combinación de los suspensivos con otros signos? Bueno, si quieren, podemos agregar un último ejemplo que será un ejemplo incorrecto, donde pongamos punto después de los suspensivos para recordar que eso no se puede hacer, ¿no? Y con ese cerramos, con ese ejemplo incorrecto cerramos. Por ejemplo, em,
Bueno, antes, nada más para que recordemos como ese otro aspecto ahorita rápidamente, déjenme les pongo en azul porque se me ocurrió. Este ejemplo estamos de acuerdo que está bien, ¿no? Y es para que lo pongan en comparación nada más con el caso de la pregunta del no sabías con mayúscula, ¿no? Porque sabemos que aquí voy a escribir minúscula después de los puntos suspensivos. Exacto, ¿no? Porque podemos identificar que los dos segmentos son parte del mismo enunciado, son segmentos dependientes, ¿no? Nos están conformando a la misma oración, recuerden, ¿no? Entonces, en este caso, por eso, después de los suspensivos, aún sin poner coma, o sea, aquí no necesito poner coma, ¿no? Porque estaría de más. Entonces, aún sin la coma, escribo minúscula después, ¿vale? Porque claramente, si yo quitara esos puntos suspensivos, todo sería una sola oración. Te he estado esperando por casi 2 horas, ¿no? Por ahí el suspenso como para fijarse cuánto tiempo lleva esperando, casi 2 horas, ¿no? Entonces ahí escribimos con minúscula. En cambio, en los ejemplos de arriba, pudimos notar que para poder escribir minúscula forzosamente, tengo que escribir la coma, ¿no? Entonces aquí pueden ver esta diferencia o notar este aspecto particular, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí les voy a poner el ejemplo de lo incorrecto. Ajá, ese es otro ejemplo. Ahorita lo agregamos si quieres, Gómez, para que veamos el uso de mayúscula después, ¿no? Entonces, parece que los terraplanistas no pueden aceptar cientos de años de avance científico. Vamos a poner, me faltó el acento. Entonces, yo puedo generar ahí el suspenso por X razón, como para generar simplemente una pausa, como este momento de pensar, como lo quieran percibir, ¿no? Y si yo agrego el punto después, es lo que hemos dicho que está definitivamente mal, ¿no? Ese es el contexto en el que tener 4 puntos consecutivos sería necesariamente incorrecto, ¿vale? A diferencia del que vimos, del que pusimos aquí arriba de viste a ese señor, como tenemos punto de abreviatura y después los 3 puntos, perdón, de los suspensivos, ahí sí se puede tener 4 puntos, ¿no? Pero en este último tengo puntos suspensivos y después el punto final que podríamos entender de este enunciado que se pretende sería también incorrecto, ¿no? Y aquí les pongo otro caso que comparte uno de sus compañeros para que veamos que después de puntos suspensivos también podemos escribir mayúsculas, similar a lo de no sabías en el ejemplo de el padre de María muriendo. Dice, no sé si tomar o no vacaciones, puntos suspensivos, ¿no? Como generando la pausa que implica la duda del no saber, ¿no? Ahí está implícita la duda del no saber si se toman o no las vacaciones, ¿vale? Y lo que viene después lo podemos entender perfectamente como una oración independiente. Tengo mucho cansancio laboral, ¿vale? Bien, entonces, justo como los segundos se puede entender por separado, finalmente iniciaría con mayúscula. No puedo creer que se nos fue casi toda la clase con estos ejemplos de la combinación de los puntos suspensivos con otros signos. Pero al final estamos abordando ya varias cuestiones acá, ¿no? O sea, estamos viendo estas combinaciones que nos generan por ahí qué sucede en el contexto de interrogaciones, por ejemplo, si la pregunta se terminó o no se terminó. Lo único que nos faltaría en cuanto a los puntos suspensivos y que podemos abordar de forma concreta es la cuestión de que no se puede combinar con el etcétera, lo vamos a determinar como un uso particular para el día de mañana. Eso y pues ya abordamos también de forma indirecta la cuestión de las citas textuales,
lo estamos planteando ahí. A lo mejor alguna cuestión de recordar que de pronto información que se puede sobreentender o groserías, palabras altisonantes también se pueden escribir con puntos suspensivos para no tener que terminar la totalidad del enunciado. Entonces, agregamos esos dos datos para el día de mañana y ahora sí podemos empezar a hablar de los paréntesis como tal. Mañana, si quieren, abordamos entonces esas preguntas que se estaban generando al principio sobre los paréntesis. ¿Tenemos alguna duda? Espero que todo este conjunto de ejemplos les sirva para resolver como estas cuestiones que se estaban planteando, ¿no? Y les reitero, si lo notan, con que tengamos certeza de esto, de que los puntos suspensivos en esencia se pueden combinar con cualquier otro signo, se van a dar cuenta de que estamos incluyendo aquí mismo reglas particulares que hemos mencionado en otros casos, ¿no? Como lo que les decía, en el contexto de preguntas, en el contexto de citas textuales. Entonces ahí tenemos como algunas cuestiones, ¿no? Nada más abordamos este par de puntos que les digo para el día de mañana al principio. ¿Algo más que quieran plantear o agregar con respecto a este conjunto de oraciones? Bueno, chicos, si no hay nada más que agregar, entonces terminamos por el día de hoy y mañana seguimos hablando ahora de los paréntesis, ¿no? Después de abordar estos dos aspectos que les digo de los puntos suspensivos. Nos vemos entonces, que tengan buen inicio de semana.